hombre que se hacía pasar por sacerdote, oficiaba misas, realizaba bautizos, también bodas, en un conocido club de la capital, pero no solamente allí. Bueno, y varias cosas se desprenden cuando uno lee una información de esa naturaleza. Hasta con mis hijas lo conversaba ayer en la tarde cuando íbamos a una actividad en el carro en la tarde. Y por eso hemos querido invitar hoy al programa al padre Oneguer Molina, vicario episcopal para los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Caracas. Padre Molina, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola Román, buenos días, saludos a toda tu audiencia, gracias por la invitación. A usted, bueno, lo primero saber, padre, porque son varias cosas. Primero, ¿cómo descubren a esta persona haciéndose pasar por sacerdote? Sí, la información la hizo llegar, en este caso, a la Arquidiócesis de Caracas, nuestra oficina de prensa, el encargado o secretario del obispo de la nueva diócesis. Tú sabes ahora que la nueva diócesis se llama la diócesis de Petare. Uh-huh. Entonces, el padre Daniel, que es el sacerdote, secretario canciller, así se llama este cargo que él tiene, nos hizo saber que estaba este sujeto, pues, usurpando la identidad sacerdotal en el Club Los Cortijos. Entonces, fue debido a esta información que llegó a nuestro poder que activamos en nuestras redes, pues colocando la información pública. Pero te digo, ahora, digamos, porque está vinculado al Club Cortijos, a una institución, pero esto no es nada nuevo. O sea, la situación viene ocurriendo no solamente aquí en Caracas, sino en muchas partes de Venezuela, con distintos sujetos que usurpan nuestra identidad sacerdotal. Lo que me lleva, padre Molina, a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer yo, ciudadano católico, al requerir un sacerdote? ¿Debo solicitar una credencial? ¿Debo confirmar esa credencial? ¿Cómo saber si esa persona es efectivamente un sacerdote o no? No, yo diría, Román, que es bastante sencillo en el sentido siguiente. La Iglesia Católica tiene instituciones muy sólidas, muy bien constituidas, que son los templos y las casas parroquiales que están junto a los templos. Y en Venezuela, digamos que los últimos 50 años no se han edificado más templos y más casas parroquiales, están todas claramente conocidas y bien identificadas, y hay que acudir a la fuente original, digamos, institucional. Porque, te digo, hay cantidad de situaciones que a uno le llegan. Por ejemplo, cuando en una ocasión yo lo viví, una pareja de jóvenes vecinos de mi iglesia aquí en La Boyera, en el Hatillo, su tía se enteró que se iban a casar por la iglesia, por su invitación, y ellos le dijeron que sí, que tenían todo bien preparado y la boda la iban a realizar 8 días más adelante, o sea, faltan 8 días para la boda. Uh-huh. Cuando la tía le pregunta, mire, ¿y quién nos va a casar? Le dijeron, bueno, un sacerdote que se acercó, nosotros estamos en un restaurante y nos dio su carnet y nos dijo que él nos iba a resolver fácil, sin tanto papeleo, la boda matrimonial. Y eso ya es un indicio de que, claro, oye, esto es un sujeto que no es un sacerdote. Para eso existen las vías legales, institucionales, a las cuales hay que acudir en estos casos de bodas, de bautizos, sí, digamos, de sacramentos. Hay una referencia importante. Entonces, andar muy, digamos, atentos, que claro, normalmente los sacerdotes no andamos ofreciendo este servicio por la calle, menos en claro, club ni en restaurante. Claro, claro, pregunto lo de la credencial, ¿por qué? Porque también leo ayer que la diócesis no estaba otorgando el carnet que acredita a un sacerdote, al parecer por falta de material. ¿Eso también es cierto? Ese es el caso de la diócesis de Petare. Una diócesis nueva. En la la arquidiócesis de Caracas tenemos ya desde hace tiempo nuestra identificación bastante bien definida, un carnet, digamos, que nos acredita como sacerdote. Pero es importante saber lo siguiente, también este tipo de identificación son clonables y pueden ser fácilmente, digamos, sí, utilizadas por cualquier sujeto. Hemos visto también recientemente al 6CPC desmontando cantidad de títulos y de cosas, sí, digamos, falsas en el país. Entonces, yo diría que lo que es duro como información, es necesario que la gente sepa que hay que acudir a las instituciones formalmente establecidas, claro, y no caer como incautos en la calle. Incluso había oportunidades que decían, no, que hay un sacerdote que está en un centro comercial ofreciéndose para sacramentos. No, normalmente nosotros no lo hacemos de esa manera, claro, en cualquier lugar de la ciudad, pues. Nos acompaña el padre Oneguer Molina, vicario episcopal para los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Caracas. Padre, ¿qué pasa ahora con todos esos bautizos y con esas bodas? Eso sí es importante aclararlo y orientar a nuestra población. Fíjense, para eso también la Iglesia tiene una manera de sanar, digamos, de raíz esta situación cuando ha ocurrido
con un impostor, porque no es la primera vez en la historia de la Iglesia Católica que esto acontece. Para eso tenemos también nosotros nuestros canales regulares. En este caso, en estas situaciones de Caracas, hay que acudir en los que están, digamos, la circunscripción religiosa de la zona de Petare, en la Cancillería o Secretaría del Obispo de Petare, Monseñor Juan Carlos Bravo. Esto está en la Villa Mosensol. Quizás googleando un poco pueden encontrar esta referencia. Allí está el padre Daniel Ignacio, que él puede, mediante testigos y fotografías de aquellos que acudieron en el momento, porque la gente se fue de buen corazón a realizar el sacramento, y la fe de la gente es válida, entonces se hace un documento sanatorio, digamos que recoge la iglesia la información necesaria para que eso quede archivado y respaldado allá en la curia. En el caso de Petare, los que están en esa zona con Petare, en Villa Mosensol, en el Marqués, y en el caso de Caracas, nosotros tenemos también nuestra propia Cancillería en el Rosal, en la Iglesia del Rosal. Allí hay un anexo donde está una oficina y atiende el padre Antonio Abeijón. O sea, eso tenemos los canales regulares para recibir la, digamos, solicitud de reconocimiento de ese bautizo, y la Iglesia lo sana, pues la Iglesia repara ese daño que no fue culpa nuestra, pero en función de que son nuestros fieles devotos católicos, los amparamos y les damos nuestro, digamos, certificación de que ese sacramento sí se realizó. Obviamente hay que cumplir unos pasos, hay que dar los documentos respectivos que no se le dieron a aquel supuesto sacerdote, porque esa es, digamos, el engaño que ellos presentan. Dicen, no, ahora todo está tan moderno que nosotros, ellos falsos, no pedimos documentos. Entonces, no, sí hace falta documentos porque se trata de un acto público, de un acto incluso vinculante con herencias y el caso de los matrimonios. Entonces, eso sí, la Iglesia busca respaldarlo y se levanta pues un expediente, ¿no? Padre Molina, voy a complicar aún más el asunto. ¿Qué pasa si un niño, un bebé, fue bautizado por un impostor, por alguien que no es sacerdote? Pasan los años, obviamente para la comunión le piden a usted el certificado de bautismo, pero resulta que ese certificado de bautismo o no existe o es irregular. ¿Qué pasa entonces también con la comunión que hizo ese niño? Es decir, porque no fue bautizado por la vía regular, entonces tampoco tiene efecto la primera comunión. Sí, digamos que para este caso opera la misma Lo vía, mismo. ¿no? Sí, nosotros en la iglesia lo que pedimos como prueba es que exista alguna fotografía o que existan dos testigos que ellos garanticen de que aquel niño sí fue bautizado en su momento, y para este efecto lo que hace falta es tener un documento que nosotros lo elaboramos en la iglesia, se firma por el obispo, por el secretario canciller y se archiva en este caso las cancillerías de las arquidiócesis. Y yo diría para la gente, si alguno tiene dudas, sospechas, acuda al templo, parroquia más cercano y dile al sacerdote, su sacerdote, pide una cita con la secretaria, dile, mira padre, tengo dudas sobre este caso, y muestre alguna fotografía de quien en su momento le hiciera ese sacramento. Y nosotros tenemos una red interna como sacerdote, inmediatamente hacemos público incluso ese rostro del sujeto. Si es desconocido, decimos, mira, tenemos sospecha, inmediatamente nosotros lo comentamos. Y si es conocido, verídico, pues también lo hacemos allí en el grupo. Mira, ese es sacerdote quizás de una congregación religiosa, o estuvo un tiempo haciendo una suplencia en esa parroquia, pero es un sacerdote válido, entonces nosotros mismos lo confirmamos internamente. Entonces yo orientaría a la gente así, que busque en su templo con su sacerdote más cercano, si es que tiene algún tipo de duda. También es importante que pidan, apenas se haga un sacramento, lo celebren, pidan la fe de bautismo o pidan una constancia de la primera comunión o de la confirmación. Soliciten y tengan esta credencial que, como tú dices, es muy útil, sobre todo para los colegios católicos nacionales e internacionales. Pero Molina, si alguno de los afectados se siente genuinamente estafado, digamos, y quiere bautizar de nuevo, si vale el término, de nuevo a su hijo, o hacerle la primera comunión, incluso casarse por la iglesia, pero de verdad con un sacerdote, ¿podría hacerlo también?
Nosotros en primer lugar descartamos esta vía que yo te estoy indicando. Ok. Luego, si eso no es posible, porque no hay ningún tipo de verificación, entonces hacemos un acto privado, sí, un acto reparatorio privado, Ok. donde uno vuelve, digamos, a celebrar, pero ya en privado, sin, digamos, el escándalo público, porque imagínate lo que eso significa, invitaciones, celebración, Sí, claro. el impacto social que eso tuvo en su momento, digamos, como aparentemente válido, y ahora se descubre que no es así. Entonces, para la tranquilidad de la conciencia de la familia, sí, nosotros ofrecemos una celebración privada, cumpliendo con estos requisitos formales, y archivamos esa documentación en nuestros, digamos, parroquias, en nuestros archivos parroquiales, para la tranquilidad de la conciencia de esa persona que fue estafada en algún momento de la historia. ¿Sí? Padre Molina, ¿conoce de consecuencias para este falso sacerdote? ¿Penales, judiciales? Allí habría no solamente, Román, hay que aclarar algo importante, para este falso sacerdote, sino para una cantidad de falsos sacerdotes, de impostores de nuestra identidad en Venezuela, que andan, digamos, sueltos, campantes, sonantes por distintas partes del país, sobre todo en las capitales. Hay que aclarar esto también. Caracas es una gran metrópolis, Valencia, Maracaibo, porque en los pueblos esto es imposible que suceda. Un pueblo es una referencia, un sacerdote es una autoridad, más en los Andes. Entonces allí no hay manera de burlarse de la gente. Pero en las grandes capitales sí, esto está sucediendo mucho. Yo diría que quien tenga esta información, por favor acuda ante los organismos judiciales, policiales respectivos y denúncielo. Porque nosotros lo hemos hecho en nuestros canales internos, incluso ahora esto estalló a la luz pública, pero ya hace un tiempo atrás lo habíamos hecho público en nuestras redes de la Arquidiócesis de Caracas. Incluso un sujeto de estos llamó y dijo, bueno, en Venezuela hay libertad de culto, yo puedo colocarme el clérigma, digamos la identidad sacerdotal, porque hay libertad de culto y decir que soy sacerdote aún siendo falso. Eso porque utilizan o mal interpretan esa libertad de culto para la usurpación de identidad en Venezuela. Entonces, esto no es nada nuevo. Yo diría que la persona que se sienta afectada es la que tiene que, porque ha sido estafado directamente él, pone la denuncia. Sí. Claro. Padre, muchísimas gracias por tanta aclaratoria, muy amable. A ti, a toda tu audiencia, y que Dios les bendiga en este día. Amén. Onegar Molina, vicario episcopal para los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Caracas. 7:58 minutos.